La tertulia de actualidad. Aquí no se ha podido contactar con Hugo Gutiérrez, el dirigente chileno, pues para otro tiempo será. Y bueno, estamos en la tertulia. Hoy nos acompaña Miguel Ferris, esta vez desde su tierra natal, Valencia. Miguel, ¿cómo vas? Pues aquí con la primavera valenciana, que va a ser la primavera de Podemos, que va a celebrar su fiesta de primavera el 21-22 este fin de semana. Para eso he venido, para prepararla aquí. El otro día hablabas de la primavera árabe. Yo creo que estás muy cerca de ello, ¿eh? Yo creo que tenías un poco en el inconsciente el tema ese de la primavera. Bueno, la primavera árabe, empezó con unos planteamientos, fue sofocada de otra manera y luego redirigida contra los objetivos contrarios a los que las que estalló. O sea que realmente quisiéramos no repetir ese tipo de revuelta, ¿no? Esperemos no sea. Saludo a Diego San Miguel, que de entre santos se me va el santo al cielo. Ahí en General Villegas. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas noches, Roberto. No sé si se me escucha bien y vamos a terminar siendo medio familiares los dos si nos rebautizábamos. Sí. O sea, bueno, es que de San Miguel y San Martín hay un paso. Solamente hay, o sea, todo empieza por S, después la M y bueno, Mar está antes que la I, pero enseguida estamos. Igual extrañamente mi apellido es San Miguel, es todo junto con M, no es San Miguel, por más que hay unos cuantos San Miguel en España y acá en la Argentina también, pero San Miguel he encontrado pocos. ¿Es San Miguel? Así derecho viejo, San Miguel con M, San Miguel. Así. O sea, es San Miguel, o sea, eres más bien, tú en vez de español yo creo que eres portugués. Porque eso tiene pinta de ser portugués. Zamora está cerca. Sao Miguel. Bueno, pues no te preocupes, lo cambiamos y ya está. O sea, ya no estás en los santos. O sea, ya te quitamos, te ponemos laico ahora mismo, ya no eres santo. O sea, ya no puedes hacer milagros. Agradecido, entonces. Bueno, empezamos a hablar, si os parece, ya que no está aquí, no pudimos hablar con el señor Gutiérrez, con el diputado Gutiérrez. Pues hablamos de Chile. Chile, sabéis que está pasando por unos momentos complicados en cuanto a inseguridad, en cuanto a que incluso se ha notificado, se ha implementado un estado de excepción en cierta zona, sobre todo en el sur por las agresiones, según ellos, mapuches. No cambia independientemente del gobierno, pero sobre todo está muy preocupado la clase social de todo tipo, ABC1, ABC, ABC, H y JK, que es muy normal como se denomina ahí la clase en Chile, por la inflación. Estamos hablando de un 10,5-11%, algo nunca visto en los últimos 30 años en Chile. ¿Cuál es ahora mismo la sensación de la inflación en España y en Francia? Para hablar un poco de inflación en vez de hablar de Chile. Ya hablaremos de Chile después. Miguel. Bueno, yo creo que aquí, después del tema del subida de los precios de la gasolina y del malestar por el tema del precio de la luz, no ha habido un proceso de indignación o de revuelta que se le atribuya de alguna manera a los respectivos gobiernos, ni en Francia ni en España. Y en ese sentido, pues creo que no se ha convertido en el principal baluarte de la oposición a cada uno de los respectivos gobiernos. Y eso quiere decir que posiblemente haya medidas europeas destinadas con las ayudas a superar algún problema del aumento de precios. Supongo que están esperando, porque el gobierno de España ya ha dicho que espera que a final de año baje a un 4 o un 5% la inflación. Lo que está claro es que las subidas salariales en los convenios colectivos de trabajadores no están preparadas para nada para una escalada del doble o el triple de la inflación anual habitual, ¿no? Y eso se va a pagar muy caro, como no se regularice de alguna manera o se favorezca una revisión de los convenios, va a haber una pérdida de poder adquisitivo
En España, claramente. En Francia también, aunque en Francia la capacidad de convenios colectivos es mucho más fuerte y el sindicalismo, de hecho, tiene más garantías que el ejercicio del sindicalismo en España, que ha perdido mucho terreno. En España estamos hablando de un 7 y un 8%, pero interanual, ¿no? ¿O en Francia? ¿Cuál es Bueno, que yo sepa, sí, lo que pasa es que eso van descontando, ¿no? Tú como economista lo comprenderás mejor, pero parece que siempre hablan, no sé si por trimestres o por meses, pero hacen hacen previsiones de alguna manera a final de año, y yo no sé si con las bajadas hacen una media. Ese mecanismo no lo entiendo, ¿no? No, es que, por ejemplo, aquí en Argentina se analiza de otra forma, se analiza mes a mes. Es decir, este mes salió un 6%, ¿no, Francisco? Fue un 6%, sí. Pero se analiza un 6% sobre el mes anterior, no sobre el tema interanual. Con lo cual los datos son un poco también tergiversados, ¿no? O sea, no son reales, porque no es que la vida ha subido de un mes a otro un 6%, correcto, pero ¿cuánto ha subido sobre el año pasado, sobre el año anterior? Claro. No es un 6, es la diferencia, porque el año anterior aquí estamos hablando de un 50 y tantos %. Entonces este año, si es un 60%, lo que se prevé que pueda tener la inflación en Argentina, fíjate qué cantidad te digo, Miguel, 60%, es posible, o sea, al final sube un 8%, realmente, ¿no? No un 60%, claro, porque la forma de medir es en América Latina tenéis una tradición en países, yo he conocido épocas en Perú, que tengo familia en Perú, en otros países, donde las inflaciones han sido un 300, 400%, y yo pienso que al existir en Europa el mecanismo de la creación de la moneda única, del euro, yo creo que se intenta dar una estabilidad a todo, ¿no? Y en el plano económico también a la inflación. Lo que pasa es que creo que, hombre, todavía cada gobierno tiene sobre su país ciertos mecanismos que no es la devaluación de la moneda, ni es los mecanismos que antiguamente se utilizaban, pero yo creo que de alguna manera en Europa los efectos de la subida de inflación, digamos que tienen mecanismos correctores. Lo que está claro que en Argentina, con toda la trayectoria que ha tenido los procesos inflacionistas, y en otros países de América Latina, la población está acostumbrada a esos saltos en el vacío, y yo creo que cada uno tiene ya métodos para intentar sobreponerse, ¿no? Sí, no, lo que pasa en España, la inflación máxima histórica no llegó al 20%. Eso fue en el año 86, sí, me parece. Sí, estaba la peseta todavía. Estaba la peseta, y que estuvo mucho tiempo en ese sentido, pero el máximo nivel histórico desde que se mide la inflación en España no llegó al 20%. Lo que había normalmente era un 15% interanual. Aquí estamos hablando de un 50 constante, es decir, desde el año 2015 para adelante ha sido una inflación totalmente brutal. Bueno, pero no pasa nada. Si cuando llegó Macri al gobierno dijo, eso es un problema menor, eso lo soluciono en toser. No, sí, eso en 5 minutos. 5 minutos. Joder, eso. La que nos ha caído. Sí, o sea, en la época de Macri un 300% de inflación en los 4 años. Pero bueno, ¿cómo se ve esto ahí en la esquina de Buenos Aires, en General Villegas? Bueno, un poco también como se ve en la realidad del país, y bien como vos decías, Roberto, por más que el cálculo es diferente acá, bueno, siempre por ahí contamos de a 2 dígitos, porque la interanual en lo que va del año ya supera el 23%. Lo que... No, la interanual no supera el 23%, la anual supera el 23%. Claro, la interanual es del 6, y si uno lo va sumando, llegamos creo que al 23, me parece que estamos hoy en día. Y digamos, cómo un poco se vive en el interior, tiene una repercusión por ahí diferente, no quiere decir que mayor o menor con respecto por ahí a las grandes capitales, porque por ejemplo, en lo que es el interior en sí de todo el país, no solamente la provincia de Buenos Aires donde uno habita, por ahí lo que tiene que ver con la alícuota de alquileres y esas cosas, en los lugares pequeños, eso no existe tanto, pero de cualquier manera en lo que es el consumo diario, y sobre todo por ahí de las necesidades más básicas, como puede ser movilidad por el combustible, alimentación o vestimenta, hay una fuerte repercusión. Y a lo que hacían cita a ustedes un poco de la historia corta de nuestro país, y mencionaban a
a Macri, bueno, y si uno podemos ir un poquito más para atrás, como que en procesos de reactivación económica hubo inflación por la misma movilidad económica que se genera, pero eso estuvo acompañada también con una repercusión constante del salario, lo que podemos llamar del 2004 al 2008 en la Argentina hubo obviamente inflación, pero con un crecimiento que tuvo una repercusión directa en el poder adquisitivo de la gente, sea por el salario, sea por líneas de crédito. Bueno, hoy en día eso está no va en consonancia, por eso también se siente mucho más. Por más que estamos acostumbrados en la Argentina a la inflación, se siente más porque Claro. la recuperación de la moneda o el salario no se da. Y hay una cosa que es recurrente en la Argentina también, como siempre para suplir los picos inflacionarios, que por ahí el de ahora no lo es tanto como por ahí el de la década del 80 y del 90, es hacer un cambio en la moneda. La década del 80 se cambió al austral, Sí, la década del 90 se cambió al peso. Bueno, han sido siempre las salidas a corto plazo que hemos tenido como país. Y no te olvides de la convertibilidad y el 1 a 1 famoso, que es causa de mucho de lo que está ocurriendo ahora. Hay otra cosa, no sé si tú te acuerdas de esto, pero es una anécdota que ocurría en los años 80 cuando la hiperinflación de Alfonsín, que la gente iba, o gente que podía, iba al supermercado, compraba una docena de huevos por la mañana y me lo invento, a 100 y se la volvía a vender al supermercado por la tarde a 150 o a 200 y el supermercado se la compraba para venderla a 300. O sea, eso, Claro. eso es lo que estaba pasando en Argentina en ese momento. ¿Tú qué piensas, Manchego? Yo qué quieres que te diga. Lo que está claro es que esta inflación ha venido provocada un poquito por la guerra de Ucrania, que ha tenido que ver mucho en estas cuestiones, ¿no? La falta de gas, el incremento del precio del petróleo, que hay que recordar que se disparó muchísimo. No sé si estaba en 60 y tantos dólares el barril y se fue a 110, 130. O sea que fue un cambio sustancial. Y luego también los importes del incremento de la materia prima. Eso es, sin lugar a dudas, ha sido también, ten en cuenta que tanto Ucrania como Rusia han sido exportadores por naturaleza de lo que es trigo, cereales y otras cuestiones que son de uso diario y cotidiano para la subsistencia del ser humano, ¿no? Y bueno, al cortarse ese suministro de materia prima, conjuntamente, si esto le añades lo que es el petróleo, el tema del gas, pues ha dado algo en Europa que pasamos de deflación a inflación. Y no solamente así España. España, por ejemplo, ha tenido un 8,5%, me parece, el último mes, ¿no? La media. Este mes van a ir un poco y las previsiones es que, bueno, puedan controlarlo a final de año y se establezca en torno a un 3%. Pero vamos, lo que sí se piensa que va a seguir incrementándose. Si a eso le añadimos ahora mismo una de las últimas noticias que ha hecho la India, que ha sido con respecto a hacer una política proteccionista en cuanto a la exportación de grano, bueno, pues la verdad es que lo que se avecina no es muy bueno para los distintos países, ¿no?, que dependen de la materia prima. En este caso Argentina se va a ver beneficiado. De hecho tuvo que ver un poquito también el otro día el viaje que hizo Alberto por el resto de Europa, ¿no?, para decir, bueno, aquí tenéis el granero del mundo como siempre, o parte del granero, pero ahora será más importante. Lo que es lamentable, ¿no?, que siempre los especuladores de los grandes productores y los grandes cerealeras de aquí de Argentina pues se van a estar beneficiando de estas políticas. Indudablemente eso va a incrementar también los costes que va a haber aquí en cuanto a la harina y la producción de pan, que de hecho ya está pasando y están tratando de llegar a algún tipo de acuerdo, porque ellos prácticamente van a cuatriplicar los precios de lo que es el trigo, el maíz, la soja. Y cuando le dice que tienen que pagar por esos incrementos que se han encontrado de la noche a la mañana, todavía son reticentes a eso. O sea, quieren todo para ellos y, bueno, yo creo que hay que hacer un poquito políticas proteccionistas para evitar que aquí en Argentina, porque si ahora en Europa es cuando en Europa estornuda, pues agárrate, aquí vamos a agarrar un catarro de miedo. Hay una diferencia en lo que dices. Argentina se enriqueció mucho en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, en las dos grandes guerras, sobre todo por la venta de grano, pero hay una diferencia muy grande. De aquella había una Junta General de Granos, una claro, Junta Central de Granos, y toda la exportación se realizaba a través de esta junta o esta mesa o esta bolsa. Hoy en día se hace a nivel privado, es decir, se hace con exportadoras, con las cerealeras,
con las Famosa. cerealeras, que no son los cerealeros, o sea, son las... Estamos hablando de Cargill, estamos hablando Control americano total. de americano, canadiense también. Por eso digo, norteamericano. Vamos. Cargill, Monsanto y toda esta gente son los que realmente marcan los precios y ponen lo que les sale por las narices. Si te das cuenta, Estados Unidos siempre se beneficia en el tema del gas, prohíbe el gas ruso, pero incrementa el gas licuado de exportación americana y se dispara. En el tema del grano, resulta que las máximas cerealeras que hay en lo que es Latinoamérica, o en parte de la zona productora, ¿no?, como es Argentina, están en poder de los americanos, que esos incrementos indudablemente no se repercuten en el pueblo argentino, sino que van directamente a las arcas estadounidenses, que son los que verdaderamente están especulando con esta guerra ucraniana, y son los que se están haciendo ricos a costa de los pobrecillos que los han puesto allí como conejillos de indias para experimentos que no sé de qué clase de experimento. Y lo que se viene. Hablando de otro tema y tomando un poco lo de Chile, antes estuvimos hablando tú y yo, Miguel, así en privado, sobre el ruido de sables que puede haber en Latinoamérica, sobre todo en el futuro. Deleítanos un poco con el pensamiento sobre este tema, pensamiento que no es pensamiento propio, sino es un pensamiento devenido de los datos y de la realidad. Sí, mira, fruto de los conversatorios que llevó a cabo Podemos en Latinoamérica hace unos meses, en las que analizamos los procesos de subida del fascismo en estos países en los que muchos de ellos hoy en día ya hay gobiernos de izquierda de nuevo, de gobiernos progresistas, pues vimos que una de las constantes era que una vez alcanza de nuevo la democracia o partidos que pretenden hacer políticas progresistas, de nuevo vuelve a haber ruido de sables. Y también con las especialistas del Plan Cóndor de Argentina, con Hugo de Chile y con otra gente, estuvimos un poco comparando cuáles son los nuevos procesos de golpismo, ¿no? El golpismo blando, el golpismo parlamentario, el fraude electoral, es decir, todo el trumpismo, digamos, que ahora mismo, por ejemplo, una forma de golpismo va a ser el que quieren hacer la derecha extrema en Colombia, que ya están avisando a los militares que no van a reconocer el triunfo electoral de la izquierda, y entonces este es el ejemplo que dio Trump al mundo de que la democracia mayor del mundo que presumen y más antigua y tal, la ejemplar para ellos, pues es en donde el propio Biden fue cuestionado hasta incluso hace muy poco, y creo que todavía lo es de alguna manera en ciertas instancias, porque una forma de golpismo es no reconocer la victoria de la opción progresista, que evidentemente al revés no suele ser habitual, ¿no? Entonces yo creo que en este momento, por ejemplo, el otro día hicimos un acto en París, el viernes pasado, de toda la plataforma de unidad de la izquierda colombiana, que históricamente se ha puesto por primera vez de acuerdo toda, por eso se llama el Pacto Histórico de Colombia. Estuvimos haciendo un acto en el anfiteatro, por cierto, un anfiteatro que en España no hay ninguno, porque era el anfiteatro de los obreros que construyeron en el centro de París la Bourse de Travail de 1890 y pico, con toda la construcción de la época de la Torre Eiffel, del arquitecto, con acero y todo el tipo de construcción muy bonita, y en aquel sitio que era como lugar donde se habían producido hechos históricos, estuvimos hablando de la situación que hay en Colombia, y en Colombia en estos momentos hay mucha inquietud por las amenazas de golpe de Estado. Yo creo que esto también lo dijo el de Chile, Hugo lo dijo, que allí había un problema, y es que el ejército tenía ese componente ideológico golpista, y que aun habiendo ganado el gobierno de Boric, pues que siempre estarán un poco atentos. ¿Por qué? Porque ahora mismo la conexión de la extrema derecha en América Latina ya no es apostar por la democracia, es utilizar la democracia para acabar con la democracia. Entonces, claro, los militares que han tenido una educación prusiana y muchos de ellos nazi, en el sentido de que o bien la Escuela de las Américas con métodos de contrainsurgencia, o bien los que venían huyendo de los nazis también han educado a gran parte de sus superiores. Entonces, desgraciadamente, tanto en los tres países, en Brasil, esta semana se constituyen en todo el mundo los comités de apoyo a la democracia en Brasil, porque ya no es solo a Lula como candidato, sino que ya es a que si gana, que hay un proceso, lógicamente, ante el empobrecimiento del continente, que ha aumentado sus tasas de pobreza extrema y de pobreza en general en estos últimos años después de la pandemia, pues ante ese abismo, pues la respuesta del sistema capitalista es utilizar a los militares y a la extrema derecha. Entonces hay mucha preocupación, por ejemplo,
en Colombia, ¿no? En Colombia el paro armado de la ultraderecha ha paralizado una tercera parte del país, en donde en 4 días no se podía salir a la calle, ni ir a trabajar, ni a la escuela. Y el propio Estado ha favorecido y ha hecho el silencio y no ha reprimido el paro de la extrema derecha, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es un grave problema, sí. Antes comentabas de Estados Unidos, el país líder democrático y bla, 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 bla. ¿Tú sabías que el otro día, en marzo, no sé si fue marzo o en abril, no, perdón, el 4 de abril, ahora recuerdo bien, el 4 de abril se firmó la ley, una ley en la cual se prohíbe linchar negros? No, tiene muchas anécdotas Estados Unidos. Pero estamos hablando del 4 de abril de 2022. Una ley que fue presentada en el 37, que fue negada en el 37 porque los negros no eran seres humanos según ellos, y que se aprobó esa misma ley el 4 de abril de 2022. Una ley en la cual se prohíbe, no es que se castigue, se prohíbe linchar negros. Con lo cual también existe algún resquicio ahí para poder lincharlos, porque cualquier prohibición puede ser objeto de saltarse. Ese es el país pues mira, voy a dar una información el mundo, ¿no? Para que veáis cómo ha cambiado los tiempos. La candidata a la vicepresidencia en Colombia proviene de una familia que son de tradición afrodescendiente y descendiente de los esclavos negros en Colombia, de 1660 y pico. Y esta Francia Márquez se fue el viernes pasado, que estábamos nosotros haciendo un acto de homenaje pidiendo medidas de seguridad. Estaba con Biden en Washington, a la misma momento que estamos haciendo ese homenaje, pidiéndole a Estados Unidos que no intervenga en un golpe militar y que les protejan, como España, que ha puesto 4 policías de alta seguridad para proteger a los 2 candidatos de izquierda y garantizar que no hay un magnicidio por parte de los paramilitares. Por eso, para que veáis hasta qué punto está América Latina bajo la presión de los intereses económicos y geoestratégicos, y cómo lo tienen muy difícil las políticas progresistas, porque no hay voluntad de las derechas y de los grupos económicos multinacionales y de cada país de favorecer medidas sociales que les hagan, digamos, tener menores índices de beneficio. Está así. Y en general, Villegas, ¿cómo lo ven esto? ¿O ahí no llega, estáis felices en el campo? No. Sí, algunas cuestiones malas puede tener en el aspecto de la desigualdad, la globalización, también nos ha traído esto de la sociedad de la información y bueno, el mundo o la aldea global se hace más pequeña y todas estas cosas por ahí con más o menor medida, pero siempre están presentes. Y a razón de lo que tanto decías vos, Roberto, como lo que decía Miguel, de pensar en el siglo XX, que era, bueno, no sé si algo más solapado, pero algo más claro, a la referencia que hacías vos de los sables o de golpear la puerta de los cuarteles, cuando la derecha o los sectores más reaccionarios querían imponerse a un gobierno democrático. Hoy en día eso se complejiza mucho más, porque son muchos los hilos que toca el sector conservador o reaccionario para imponerse a un gobierno democrático, como bien lo repasaba Ferris. Puede ser la protesta popular, que hoy en día tanto está de un lado como del otro, el lobby empresarial, el tocar a los sectores de las Fuerzas Armadas, pero ahí es mucho más el abanico sobre el cual deben generar una respuesta democrática a los sectores progresistas que lo que era por ahí antes, que era como que no sé si la palabra, el objetivo o el enemigo estaba cosificado en un espacio. Por más que sectores conservadores siempre existieron, pero por ahí la cuestión de la fuerza estaba reducida solamente a un espacio. Hoy en día eso se complejiza mucho más y es muy triste ver la situación de Chile, porque bueno, desde ya que la mayoría, por lo menos los que estamos conversando en esta tertulia, vimos con muchísima alegría, entusiasmo y esperanza, en la cual desde ya sigue con algunos escollos, desde ya la asunción de Gabriel Boric en la presidencia del hermano y vecino país de Chile, y cómo todos estos hechos de violencia, sean los atentados a funcionarios de gobierno o la muerte
la periodista en Santiago, una comuna tan linda y dirigida por una alcaldesa como es Irace Hansel, que bueno, que le ha metido tanto en la democratización del espacio municipal, que pasen estas cosas, y sobre todo con el efecto rebote para llegar a votar la nueva constitución en septiembre, tratar de limar la figura del presidente y el ala progresista para que todos estos cambios no sean nada o no queden en una letra constitucional. Francisco. Bueno, la verdad es que sí, estamos avistando una situación bastante complicada en Latinoamérica. Antes, después de los famosos golpes de Estado que se dieron en los años 70 y 80, ¿no?, en muchos países de aquí de Latinoamérica, pasamos a tener otro golpe de Estado, que era los votos de censura, o llevarlo a denuncia pública, el caso de Lugo, o el caso, por ejemplo, de la presidenta de Brasil, ¿cómo se llamaba? Dilma Rousseff. O sea, era otra fórmula que buscaron, bueno, que le fue bien, pero bueno, eso ya está todo ya agotado, ¿no? Y ahora yo creo que están volviendo a una situación extremadamente, buscando la confrontación permanente con todos los que son los gobiernos progresistas, y todo esto incentivado, como bien sabemos siempre, de Estados Unidos, ¿no? Ten en cuenta que con la que le tocan un poquito los beneficios y las ganancias, bueno, pues todo el mundo como que se pone el tema de las mineras, por ejemplo, que la han excluido de la constituyente, ¿no? El tema muy importante, porque es que el tema de la minería en Chile, después hablamos, si quieres, de claro, ello, hablamos de ello, porque es un tema, como decía el otro día, es el 10% de la financiación, o sea, el 10% o lo residual que queda en como tú decías, de Codelco. Claro, exactamente. Me quiero referir con esto, lo que quiero decir, que las multinacionales están manejando un poquito todas las marionetas en todos los países de Latinoamérica, pues para intentar de combatir estos procesos democráticos y progresistas que pueden llevar un poquito mejor vida a la ciudadanía. El caso, por ejemplo, ahora mismo, tú fíjate, inclusive Brasil, Bolsonaro, que quiere que el propio ejército controle las próximas elecciones. O sea, o Bori, ¿no?, los atentados que ha sufrido, Pedro Castillo, que no se libra ni un mes sin que intenten de removerlo del cargo como están haciendo. Bueno, yo creo que hay que estar muy atento, porque la situación no es la más idónea, y todo este caldo de cultivo que se está dando, bueno, con la guerra de Ucrania parece que todo está permitido, y bueno, eso yo creo que hay que pararlo. Inclusive en Colombia, por ejemplo, ¿no?, ahora hay unas elecciones, el favorito Petro, ¿no?, y fíjate en qué situación está el hombre, que se va a tener que exiliar, como decía el otro día Ferri, los últimos días de campaña para que no puedan atentar, la cantidad de asesinatos que están teniendo, de los movimientos populares, de indígenas y demás. O sea, es una barbaridad lo que está pasando. Claro, eso, y además ahora viene otra, que es la solicitud tanto de Finlandia como de Suecia a la OTAN. Sí, eso van a arreglarlo. ¿Cómo se ve eso allí en España, en Europa, en España, Francia? Miguel. Bueno, yo creo que sería interesante, cuando por fin tengamos la oportunidad de entrevistar y hacer la tertulia luego con Juan Antonio Delgado, que es el responsable de Podemos en la Comisión de Defensa y la Comisión de Interior en el Parlamento Español. Él acudió a París a una reunión precisamente del sistema de defensa propio europeo, que antes de que la OTAN, con la agresión de Rusia, se reflotara y se potenciara de la manera que lo está haciendo, iba a diseñar una estrategia de defensa alternativa basada en conceptos más actuales, más modernizados, y que se ha venido abajo porque se ha aplazado sine die ante la priorización del armamentismo, de la respuesta armamentística y, por lo tanto, de la estrategia de Estados Unidos en Europa, porque la está poniendo a prueba, y esa estrategia ha provocado a medio y largo plazo un aumento de los países que han pedido la entrada en la OTAN. Evidentemente eso no solo no ayuda, sino que también refuerza el mensaje de que la solución a los problemas del mundo, de la convivencia, del juego geoestratégico, está por quién invierte más en el presupuesto de defensa. Ya hablan de una subida de los presupuestos de defensa de un 120 y pico % de media. Estamos hablando después de unos años en que ha habido protestas por la guerra de Irak, por la guerra de tal, y ahora resulta que no, que la gente que salía a la calle a protestar por la guerra
calla de una forma cómplice ante el aumento desorbitado de los intereses de las grandes lobbies industriales militares y de los gobiernos que con esa con ese armamento lo que hacen es tener una hegemonía política estratégica en la que las demás naciones más pacíficas como Finlandia o Suecia o otras tienen que acabar doblegándose a los halcones, ¿no? Además, Finlandia originalmente era parte del Imperio Ruso Blanco. Eso no hay que olvidarlo, que tuvo una guerra del 17 bastante fuerte con el cual perdió parte de su territorio. Y ahora, pues, los finlandeses se están viendo como si fueran los nuevos de Crimea, llamémosle así, porque piensan que Rusia vuelve a ser expansionista. Esa es una de los motivos por los cuales el primer ministro finés ha solicitado además de forma urgente la entrada en la OTAN, con lo cual es el mismo discurso que ha pasado en Ucrania anteriormente, y eso es un grave problema para la estabilidad, tanto la estabilidad económica como la estabilidad física y de los países y de la vieja Europa, que parece ser que no aprendemos. Cada X tiempo pues tiene que haber algún tipo de guerra. Yo creo que es algo maltusiano para el control de la población, porque otra cosa no puede ser. Cambiando un poco de tercio, ¿qué os parece que el rey Juan Carlos, o el rey ex-rey, o como queramos llamarlo, Juan Carlos I, vuelva a España de forma inviolable? ¿Qué le parece al señor que tengo a mi izquierda, al señor López? Pues, ¿qué quieres que te diga? Con la que está cayendo, o sea, que haga el hombre lo que quiera, que yo sé como quiera, porque yo creo que eso, a ver, a mí me huele esto muy raro, ¿no? Que lleva tanto tiempo en Abu Dhabi y ahora que la situación se está complicando en todos los niveles, ¿no? Dentro de la política internacional, en la propia política española, yo creo que son tirar, ¿cómo te voy a decir? Como para distraer un poquito toda esta situación. Verdaderamente se ha vuelto y, bueno, pues tendrá que ver a la familia, pero vamos, no creo que eso sea lo más importante dentro de todo lo que ocupa España, pero es lo que se está instalando ahora mismo como noticia. Y se está olvidando verdaderamente todos los demás problemas que están acuciando no solamente a España, sino a Europa, ¿no? Y se está dejando todo porque, bueno, la guerra con la que se empieza a alargar, yo creo que ya pasa de ser más, de no preocupar a preocupar más que nada por todas las situaciones que está acarreando. Sí, ya no se habla casi de la guerra hoy en día. Bueno, curioso. Por eso te he dicho. Pero bueno, se habla más de la inflación, se habla más de la situación, de que no llegan los sueldos, pero no se analiza por qué vienen esas cuestiones, y yo creo que ahí es donde está el eje de la cuestión. Y bueno, y con la visita del rey, no creo para mí que sea eso muy trascendental en cuanto a lo que la ciudadanía verdaderamente está preocupada. No, es que no es visita, es la vuelta a vivir. No, yo he escuchado que volvía, que pasaba una temporada, ahora iba a San Censo. Sí, a San Censo. Luego, sí, a La Toja. Luego visitaba al hijo y, bueno, iba a estar 3 o 4 días y volvía a Abu Dhabi, o sea que no se instala. Eso ha sido la noticia fresquita que yo venía escuchando en la radio, en la cadena SER, lo venía escuchando cuando venía con el autobús. Pero bueno, vendrá a hacer un cambio de estos, o igual viene a cambiarse la cadera otra vez, ¿no? ¿No, Miguel? Bueno, yo lo que veo ahí claramente es que desde el inicio de la transición política en España tras la muerte del dictador, el pacto que ha habido entre la derecha de herencia franquista, las que ahora vuelven a reclamar de alguna manera los signos de identidad del franquismo y ciertas políticas recentralizadoras y la negación de los avances y libertades ciudadanas, yo creo que esa misma derecha, que es la única que hay en España, porque recuerdo que en España hay una derecha democrática, el franquismo aniquiló cualquier opción de una derecha democrática similar a la europea, pues claro, es además el problema de la monarquía es el pacto que tienen con el PSOE, porque básicamente siguen funcionando los mismos acuerdos que al inicio de la transición entre esa derecha heredera del franquismo y la nueva socialdemocracia, que aparecía como un recambio para, digamos, los países capitalistas que querían, entre comillas, comerse el mercado español, es decir, Francia, Alemania, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que en estos momentos la juventud afortunadamente no tiene ya ninguna confianza en la monarquía, de alguna manera muy mayoritariamente es como el tema de la creencia católica, pues bueno, la sociedad se ha hecho más laica y eso poco a poco va haciendo mella. Lo que pasa
es que esto lo que confirma es que los poderes fácticos que actuaron al final del franquismo y al inicio de la transición siguen imponiendo su agenda y el PSOE está atrapado en ese acuerdo desde el principio. Sí, mira, tenemos 2 minutos sobre, al hilo de lo que dices de la monarquía y la república. El domingo tuvimos, perdón, el sábado. Sí. El sábado tuvimos la consulta popular, en la cual pues aquí hay 2 personas en las cuales fueron muy activas sobre el tema. Una, Francisco López en Buenos Aires, y otro Diego San Miguel en General Villegas, en la zona de influencia. ¿Cómo han sido los resultados? Porque han sido bastante apabullantes y abrumadores, ¿no? Sí, el resultado ha sido, por lo menos en las mesas que estábamos nosotros, en torno al 93%, bueno, al 83%, ¿no?, que votaron a favor de la República. Y a nivel internacional, a nivel de España y de todo, me parece que se quedaron en torno también al 80 y tantos %, o sea. Pero bueno, también sacó la República, ¿eh? La República también sacó un 17%. La monarquía sacó un 17% en la votación, con lo cual, bueno, no fueron unos resultados. Aparte de aquí pusimos urnas y la gente votaba, enseñaba el pasaporte, se le tomaban votos, o sea que... Bueno, pero participaron. ¿Y importante. ¿En Villegas, en General Villegas? Bueno, acá nosotros nos fue muy útil la campaña menos de un minuto. Sí. La campaña de noviembre pasado de las elecciones al CRE. Entonces, bueno, es como que no es que teníamos a la diáspora 100% movilizada, pero bueno, ayudó mucho en que se acerquen a esta votación del sábado pasado. No, y acá los que votaban por la monarquía no los dejábamos votar. No, nada que ver con eso, pero hubo muy linda participación acá en la sociedad española, enfrente de la sociedad española de General Villegas, y en sí el nombre del pueblo, general, claro. Ahí está. Sí, general. Pensar que, como decía el historiador argentino Osvaldo Bayer, la toponimia aborigen en esta zona era Ranquel, tenía nombres muy lindos. Esta zona se llamaba Tres Arbolitos, porque bueno, la toponimia tenía mucho que ver con eso, con lo primero que se veía, claro, o el nombre de las lagunas, o el nombre de los médanos, era el nombre. Acá se llamaba Tres Arbolitos, y bueno, después la conquista del benemérito Julio Argentino Roca y todo lo que vino después. Pues y tenemos que dejar a los Tres Arbolitos porque tenemos que vender algo en publicidad. Miguel, hasta la próxima semana. Algo que decir, pero 15 segundos. Pues un abrazo. Nada, que estamos asistiendo a un panorama de procesos de unidad de la izquierda que se están dando en Francia, se está dando en Colombia, se ha dado anteriormente en Chile y de alguna manera en Brasil también, ¿no? Sin embargo, en España hay muchas dificultades y el tema del desencuentro de Andalucía nos plantea este tema para otra semana, porque creo que nuestro futuro depende mucho de que haya un acuerdo de las izquierdas, un acuerdo sincero y con una base de diálogo y de unidad entre la gente de cada formación, ¿no? Perfecto. Bueno, pues nos despedimos. ¿Algo tienes que decir, Francisco? Nada, despedir a los 2 amigotes, uno en General Villegas, el otro en Francia, y nada, estamos en contacto como siempre y mirando y observando cómo avanza el progresismo tanto en Latinoamérica como en Europa. Y hasta otra, en fin. Bueno, a veces consigo encuestas, no entrevistas de la fiesta de primavera, porque están todos los líderes de Podemos fin de semana en Valencia, lo digo por eso, para que ya, a ver si muy el martes bien, que viene nos puedo traer a alguien. Ya iremos hablando, si no quieren venir, que no vengan, como diría el otro. Lo buscamos. Eso. Que no se quejen luego. Que tengáis buena semana. Buena semana para ustedes también. Vale, vamos a vender algo.